diga fuerte, por favor todos, potestad. Potestad. De hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Hemos entendido, y esta semana nos hemos movido así, que el secreto para que el maligno sea vencido es presentarle lucha. Pero ¿cómo debe ser esa lucha? Es una lucha que tiene que seguir un proyecto de comunidad. Jamás el enemigo al cual enfrentamos podrá ser vencido desde tu propia individualidad. Porque mientras creas que individualmente puedes ir contra el enemigo, el adversario, Satanás, tu vida ya está en derrota. Es muy importante que remarque por qué entonces en estos tiempos, desde Pascua yo les vine dando oportunidad a todos los que se quedaron sentados. No es mi problema, hermanos. Pascua ocurrió hace más de 7 meses atrás. Hace 8 meses atrás, exactamente 8 meses atrás, usted ya empezó a ser exhortado, animado, en amor perfecto, en amor amoroso, por mí, por los que están conmigo, por los hermanos mismos, a que usted cambiara su actitud, a que usted se convirtiera de su individualismo a lo que Dios quiere. Una comunidad perfecta que puede presentarle a este mundo todas las razones de la verdad más grande que tenemos. Es posible ser sanado de todo mal. Es posible ser sanado de todo mal. Le voy a pedir que grite más fuerte su amén la próxima vez. Porque si no lo entendemos, si no nos animamos a gritar, así es, y lo creo y lo afirmo, hermanos, esta comunidad se destruye por tantos otros lugares semejantes a estos, que tienen púlpito, tienen Biblia, tienen canciones, tienen el nombre de Cristo, tienen el nombre de Jesús, pero sientan ahí a ignorantes, que lo único que hacen como clientes en algún momento en colocarle a esos dinero para que esos vivan tranquilos. Usted no es un ignorante si es que viene aquí. Y los que están por primera vez, por más que miran con esa cara rara, aquí promulgamos el ser sabios. Pero para ser sabios es necesario entender que Dios nos hizo en comunidad. Nadie nació individualmente. Amén. Lo que pasa es que nos hemos olvidado de valorar eso. Porque es tan fuerte el individualismo que cada vez se proclama más desde ese mundo materialista y consumista, que la gente se mete a perseguir las metas que ese sistema traza y se olvida de estar junto a los que Dios le dio en amor para trazar proyectos que planifiquen metas que no sean trazadas por un sistema, sino que sean inspiradas por una instrucción correcta, la instrucción del Espíritu de Dios en nuestro interior. Amén. Su comunidad llamada familia, mi comunidad llamada familia, y especialmente las familias de este tiempo, se olvidaron de tener proyectos para ir contra lo que el maligno hace en el sistema. A tal punto que cuando yo nací no era normal tener compañeros en la escuela primaria, que cuando vos empezaste con ellos primer grado y terminaste con ellos séptimo grado, hayan tenido que vivir en ese tramo de 7 años el divorcio de sus padres. Hoy, cualquiera de estos niños que están acá, si empieza primer grado, cuando llegue a séptimo grado se encuentra con una situación. Varios de sus compañeros han pasado por la tormenta de padres en divorcio, y no quizás en un divorcio, algunos hasta 2, y algunos hoy, la estadística es hasta 3. Y usted me mira así, con esa cara de rana no comprometida con el lago. Pero usted necesita hoy tomar conciencia de este paradigma con el cual yo vengo trabajando desde la otra catequesis. La lucha contra el maligno es un proyecto de comunidad. Amén. Aquí somos una comunidad que entrena las mejores comunidades, las familias. Amén. Y yo me voy a proponer, así como me he propuesto durante estos 25 años de trabajo en esto, me voy a proponer que esta meta no se vaya. Amén. Porque si cuando éramos 15 yo lo pude implantar y esos 15 lo creyeron, hoy que somos 400, casi 500 ya, esto va a ser mucho más poderoso. Amén. Por eso yo quiero hablar de la importancia de la autoridad. Dice, he aquí, yo les doy potestad, diga potestad. Potestad. Y potestad significa autoridad. Entre tantos significados, significa autoridad. Y es siempre superior a la fuerza física. De alguna manera allí afuera, y nosotros como argentinos, por tanta programación malévola de esa política militar que nos ha dominado durante años, porque no solamente hemos tenido el proceso militar que se fue entre el 76 y el 82, sino siempre nuestra historia, al menos en el siglo XX, ha tenido derrocamientos de democracias y militares puestos allí. Cada vez que hay gobiernos militares, el argentino cree que la autoridad se muestra por la fuerza.
Eso se traspasa a las familias y hemos tenido que soportar, muchos de nosotros en nuestra historia familiar, varones que han dicho que tienen autoridad por la fuerza con que han gritado, o lo peor de todo, con la fuerza con la cual han golpeado, no solo a sus hijos, sino golpeado a sus mujeres. La autoridad es siempre superior a toda fuerza física. Si usted va por la calle, usted puede pasar por la ciudad y un camión grande de esos acoplado agarrar una de las avenidas, supongamos Avenida San Martín. Y allí en alguna de las esquinas está alguno de los agentes de tránsito. Vamos a poner una chica de unos 25 años, altura unos 56, peso 38, 40 kilos. Medidas 90, 60, 90 para los babosos que necesitan algunas descripciones más. Y el camión viniendo a una velocidad considerable hasta que de repente el semáforo roto, pero allí la pequeña, pero con la clara evidencia de su uniforme. Y de repente ella diciendo, solo con su mano. Y el camión enorme y el camionero musculoso con olor a Heidi. ¿Vieron Heidi que andaba con los chivos abajo del brazo? Igual. Frenando el camión y esperando que la chica saque la mano y le haga para continuar. Le describí una mujer que no es muy fuerte, no tiene una altura considerable, un peso considerable, por lo tanto su fuerza muscular no es igual a la que puede tener ese camionero. Sin embargo, el camionero no vio su fuerza física. El camionero consideró lo que evidentemente ella tiene, autoridad. Cuando en Lucas vemos que dice les he dado potestad, se traduce desde la palabra exousia, y significa derecho de actuar sin ningún tipo de restricción. ¿Qué significa? Derecho de actuar sin ninguna restricción. Sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción. Ah, claro, sin ninguna dice ahí. Está bien lo que lee la maestra. Sí, entonces voy a someterme a lo que yo mismo he escrito. El derecho de actuar sin ninguna restricción. ¿Sí? Eso es lo que hace la chica allí en la esquina de calle San Martín y alguna otra perpendicular. Eso es lo que hace cualquier agente de policía, aunque fuera musculoso y grandote el muchacho, no es eso lo que hace que alguien lo respeta el uniforme y la certeza que él tiene un derecho de actuar sin que tenga restricciones en cuanto a la jurisdicción de autoridad que se le da. He aquí les doy autoridad, potestad, diga exousia. Exousia. Exousia, si lo pueden ver en el siguiente, es un poder que es legalmente delegado a los creyentes y tienen derecho a ejercitar ese poder sin que nadie le ponga restricciones. Desde el punto de vista de Jesús, esto es lo que quiere que entiendan aquellos discípulos y gracias a ellos, que son los apóstoles, nosotros 2000 años después seguimos leyendo la Escritura e interpretándola con la misma regla de fe. Lo que Él nos ha dado nadie nos lo puede tocar, nos ha dado una autoridad. Una legalidad, nos delegó una legalidad. Amén. Para ejercitar un poder. Amén. Sin que nadie nos pueda restringir. Amén. Por eso quiero compartir esta frase, considerando primero Mateo 18:18. No sé quién lo va a leer, profetiza, por favor. Y la frase que quiero compartir es esta: autoridad espiritual no es un asunto de dones. No es un asunto de dones, ni tener personalidad carismática, sino una vida de dones combinadas con una vida de carácter sólido. Y esto viene de una vida vivida en obediencia al Señor. Cuando tú tienes un don de Dios y una vida de carácter interno, Dios está dispuesto a derramar su autoridad sobre esa vida, tu vida. Obediencia y autoridad espiritual están íntimamente ligadas y jamás pueden ser separadas. Es lo que le dijo Jesús a Pedro, Mateo 18:18, y a los discípulos, perdón, a Pedro se lo dijo antes, Mateo 18:18. De cierto les digo, que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La autoridad que nos da la fe en Cristo, no la fe dogmática en el dogma de creer en Cristo. Le hablo a los nuevos que seguramente dicen, bueno, pero yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en Cristo. Y por estar diciendo tantas, usted repite el dogma acá y no me escucha en lo que Dios le quiere decir. Porque fue tan programado a contradecir con dogma. ¿De qué le sirve a usted estar haciéndome un sermón desde su mente a lo que yo digo si usted no puede pararse y decírmelo? Porque no tiene la autoridad para hacerlo.
Entonces, en vez de estar con su sermón dogmático acá, ábrase un día a su propósito. Usted está llamado a vivir una plena vida, una vida de plenitud, de calidad total. No está llamado a defender dogmas de denominaciones religiosas. Hemos tenido aquí gente que dice, no, pero yo no puedo negar la fe que me inculcaron mis padres de chicos. Y cuando de repente uno le pregunta, ¿y sos de ir siempre a donde tus padres de chico te enseñaron? No, no voy nunca, pero no puedo negar lo que ellos me dieron. Todo eso denota una atadura mental que no permite lo mejor. No es la fe de tus padres, es la fe del que quiere ser tu padre. El que creó todas las cosas todavía no es tu padre hasta que no aceptes que las cosas son tal cual Él las enseña. Mucha gente también dogmáticamente dice el Padre Nuestro, que lo cantábamos recién. Hay iglesias específicas que hasta se reza siempre. Entonces, ¿qué es eso? ¿En verdad una relación con Dios Padre? No. Sino que, por decirla de chiquitos, están tan programados a la palabra Padre Nuestro, que cuando uno le dice Dios quiere ser tu Padre, desde su sermón dogmático dicen, bueno, pero yo soy hijo de Dios, nunca he de decir otra cosa. No. Jesús enseña en Juan 1:12 que aquellos que recibieron la buena noticia del Padre voluntariamente son los que fueron hechos hijos de Dios. Si hay que recibirlo voluntariamente, usted no puede ser hijo de Dios desde que nació, porque usted cuando nació no tenía voluntad alguna. Y si después hizo algunos ritos para confirmar lo que le dieron apenas nació, no fueron ritos para confirmar que usted es hijo de Dios, fueron ritos para confirmar que usted pertenece a esa religión, la de sus padres. Pero en realidad el eterno Dios no quiere ser el creador de todos. Quiere ser el Padre de la humanidad, que así lo acepte. Amén. Porque cuando uno acepta a Dios como Padre, lo que recibe es lo que el mismo Padre tiene: autoridad. ¿Autoridad para qué? Lo dice ahí el Evangelio: de atar y desatar. El tema está ahí, si lo pueden ver ahora, es que la palabra atar y desatar en las legiones religiosas, y particularmente las carismáticas y pentecostales, se ha usado mal. Allí mismo hay gente que ha creído que se puede andar atando al diablo todo el tiempo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que al diablo lo atan acá y en la iglesia de enfrente, dentro del domingo que viene, lo vuelven a atar? O el diablo tiene una cadena larga, como esos perritos que tienen una cadena. ¿Se acuerdan los perros que tenían la cadena, el alambre y se iban? O tiene las llaves para volver a desatar la cadena que ponen. Lo que pasa es que la gente también en los dogmas supersticiosos de los movimientos pentecostales carismáticos, a esta expresión de Jesús la saca de su contexto. Nosotros debemos hablar en nuestro contexto, y hablando en nuestro contexto es una cosa, pero si vamos a otro lado y hay otro contexto cultural en cuanto a la forma de hablar, nosotros nos perdemos. Estaba con una persona creyente, evangélica ella, en Acapulco, México. Nos llevaba a un lugar de reunión e iba hablando de X persona. Una persona que en la iglesia le había estafado en una situación. Entonces lo mejor que va describiendo, un mexicano creyente evangélico es muy ubicado como habla, dice, y la muy conchuda, y mi corazón le pasó lo que le pasó a usted mientras yo lo dije. Porque yo dije, como una hermana en Cristo, va a estar hablando de otra hermana en Cristo y va a usar esa expresión. Entonces una mujer mexicana que había vivido aquí, a quien saludo porque nos está mirando, me aclara, me toca el hombro y me dice, aquí conchudo es cara dura. Eso. Eso fue lo que yo dije. Eso fue lo que yo dije, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo irse a Guatemala y que alguien te diga, pero no seas tan pajero, porque a mí me va a ofender. Pero que en Guatemala ser pajero es ser medio tonto para reaccionar, medio tardo para responder. En cambio en Argentina usted sabe qué significa. Entonces, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque así como es difícil hablar el español, ¿me entiende? Porque nos es difícil porque hay regiones, porque hay contextos de palabra. Cuando Jesús dice, le doy autoridad de atar y desatar, tenemos que entenderlo desde la mente de Él, la mente de los que estaban con Él.
Y allí le pongo de dónde se traduce. La palabra atar se traduce del griego de seis, en el lenguaje rabínico significaba prohibir. Y desatar, que está traducido del griego luseis, en el lenguaje de la sinagoga, y ellos iban a sinagogas, significa permitir. O sea que de alguna manera ellos inmediatamente decían, les doy la autoridad de prohibir y de permitir. Eso más o menos a nosotros nos es mejor que esa falsa interpretación fuera de contexto de las legiones pentecostales que hacen que uno todo el tiempo esté atando demonios. Demonio de muerte, te ato. Demonio de umbanda, te ato. Demonio de magia, te ato. Demonio de hambre, te ato. Demonio de gordura, te ato. Entonces, creemos que hay un infierno con ruidos de cadenas. Pero en verdad, cuando Jesús da la autoridad de atar, si dice prohibir o permitir, no tiene tanto que ver con demonios. Tiene que ver con comunidad. Tiene que ver con un proyecto comunitario para que los males del sistema no terminen acabando con los que integran esa comunidad. Es muy importante que entendamos esto, porque entonces sí vamos a entender el concepto de iglesia. Iglesia no es un lugar con ladrillos. Iglesia está constituido por una comunidad de gente que piensa de una sola forma. Cada uno es distinto en su unicidad, pero su manera de pensar es una. Si nací para ser pleno, mi plenitud depende sí o sí del amor. Si nací para ser pleno, yo lucharé para llegar a ser pleno, pero desde una sola base, el amor. Por eso atar, cuando ellos escuchan, tiene que ver con lo que hacían los sabios gobernantes de esas asambleas. Tanto cuando ellos iban a la sinagoga y lo hacía el rabino y todos los ancianos de esa sinagoga, o como cuando iban a la puerta de las ciudades. Yo le he contado ya que allí funcionaba el poder judicial. Se sentaban la gente más anciana de ese pueblo y se traían los casos judiciales. Ellos sabían que los sabios que gobernaban lo hacían con esta aplicación de la ley en un sentido de declarar algo que está permitido o algo que no estaba permitido. Era usado con respecto a cosas. Diga, cosas, no demonios. Tales como reglas, reglamentos. Nunca con respecto a personas. No se puede atar personas, desatar personas. Eso sí es demoníaco. Aquí hay gente que seguramente ha visto anuncios que se dan cada vez más y más multiplicados en los rubros de los periódicos cuando publica la gente parapsicóloga y cosas semejantes. Atamos la pareja que se fue. Cada vez que una persona se presta a pagarle a alguien para que lo ate, en realidad lo que está poniendo es una prisión demoníaca alrededor de ese ser humano. Atar o desatar personas es anti Dios. Cuando Jesús habla de autoridad para atar o desatar, tiene que ver con la autoridad de declarar cómo van a ser las reglas de una comunidad, para que esa comunidad, en vez de dividirse, unida, crezca y se expanda en una misión poderosa de transformación. Yo sé que los que quedaron sentados se enojan conmigo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que se enojen y después siguen viniendo? Y mi respuesta es sencilla, y ustedes los que se enojan y están sentados lo saben. Han encontrado que en este lugar se valora el ser una persona con importancia. Porque si todo ser humano nace con propósito, toda persona es valiosa. Por lo tanto, toda persona es importante en el lugar donde Dios lo coloca. Pero también ha hecho la distinción de que tengo una autoridad como un padre que soy. Porque es hora de que en la familia se vuelva lo que debe ser. Poner las reglas para que la familia no se divida. Las reglas claras deben estar primero en el matrimonio. Un matrimonio que no conoce las reglas de comunicación y de avanzada no pretenda que sus hijos se les sometan a regla alguna, porque desde ustedes que no tienen reglas para tratarse, nunca podrá bajar un cargamento de reglas para los que de ustedes han nacido. La palabra atar, si lo vemos, significa, ahí está en el griego, en el infinitivo deo, y significa encadenar, obstaculizar, amarrar manos y pies, mantener en cautividad, encerrar o tomar cautivo. En la época de Cristo, fuera de Israel, se usaba especialmente en el sentido de ponerle correa a un perro para que no muerda, o de domar un caballo salvaje para que en vez de hacer daño, transforme.
Cuando Jesús habla de atar, está hablando de poner reglas en la comunidad para tener a la bestia totalmente dominada. ¿Quién es la bestia? Eso que aparece ahí en el Evangelio, denominados serpientes y escorpiones. Y especialmente la palabra serpiente siempre está relacionado en la Biblia con la palabra bestia. Lo que sí, la serpiente en la Biblia, Apocalipsis 12, usted lo puede encontrar, habla de alguien que no se ve. Así dice Apocalipsis 12. Y la serpiente, y el gran dragón es la serpiente antigua, Satanás, también llamado diablo. ¿Y qué significa Satanás? El adversario. No es un nombre de persona, es una señalización de la clara actividad que tiene él. Por lo tanto, cuando hablamos de bestia, no hablamos propiamente de la serpiente, sino de lo que la serpiente logra cuando con su veneno, hablo del adversario, no hablo del animal. La serpiente, Satanás logra cuando con su veneno se mete en el alma humana a través de los dogmas religiosos para que los hombres cada vez se odien y se multipliquen en división en vez de unirse en amor. Cada vez que un hombre se presta a la división, ese hombre se convierte en bestia. La palabra bestia en la Biblia tiene que ver con el producto final de un ser humano que se dejó envenenar por la serpiente. En lo que vemos en Lucas, la serpiente es Satán. Los escorpiones representan al veneno que pone dentro del hombre. Lo expliqué en la catequesis anterior. ¿Cuál es ese veneno? Principios anti-reino de Dios. ¿Y qué son esos principios? Desvalorización, primero del mismo ser humano que tiene ese veneno. Desvalorización a través de heridas, a través de la contaminación ancestral de creencias falsas, que llevan a que la persona se desvalorice, se autocondene, se autoagreda, y desde ahí también aprenda a proyectarse negativamente a su alrededor, especialmente a las otras personas que están con él o con ella. La serpiente es la actividad de los demonios. ¿Existen los demonios? Claro que sí, la Biblia los define. Es más, están organizados, están organizados jerárquicamente. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Eso significa seres humanos, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas. ¿De qué? De tinieblas. Y huestes de maldad. Ellos existen, son entidades sin ya personalidad, porque están en castigo, en prisiones eternas. ¿Cuál es la prisión de esos seres? ¿Por qué son demonios? Porque no pueden nunca más volver a su estado original. Ya no son seres de luz. Pero ellos existen y persisten en sus artes porque los hombres se dejan envenenar desde chiquitos con una programación neurolingüística anti-Dios, que les permite adentro de ellos, aunque ya los demonios no le hacen nada, actuar como los demonios quieren, con pensamientos totalmente antipropósito. ¿Por qué casi nadie dijo amén cuando yo dije que cualquier ser humano que nace es un mensaje de que Dios quiere a la humanidad en plenitud? Porque todos los que no dijeron amén están programados de que no es posible ser gente feliz ni plena. Pero cuando venimos a la Biblia, nos damos cuenta que en realidad esa programación viene de otro que nos envenenó. Y atención, porque aquí viene la explicación, en esto estaba, que mientras más lo desarrollamos, más nos hacemos bestia. Por eso cualquier ser humano que llega a un divorcio, en realidad se convirtió en una bestia. Hablo del varón o la mujer que están implicados en ese divorcio. Cualquier ser humano que llega a la violencia familiar, a la violencia externa, es una bestia. El cuadro es espantoso. Calle Emilio Civit de nuestra ciudad. Usted sabe que es una avenida importante. No cualquiera anda por ese lugar. Y más en las horas pico con los autos que bajan por esa avenida. Todo auto que baja de esa avenida viene de los barrios más al norte, al oeste, ¿verdad? Y para los que no lo saben, porque nos miran de otras naciones, los barrios del oeste son barrios totalmente fortificados de gente que cree que los que somos pobres son delincuentes. Pero el cuadro que me contó mi esposa cuando ella iba a la escuela tiene que ver con dos autos que uno no sé si lo cruza al otro. Autos de alta gama, por cierto, uno de ellos camioneta. La acompañante de la que iba en la camioneta, estoy hablando de dos mujeres,
contra una mujer de la que manejaba el auto. Supongamos que el auto se le atravesó. Incidente que puede pasar diariamente en cualquier lugar del mundo. Lo cierto es que con la camioneta se le atravesaron al auto, se bajó el acompañante de la camioneta y con una serie de escupitejos, de esos que los hombres de cualquier cancha saben hacer, le lavó la cara a la mujer del auto. Y no venían de esas laceras de donde Germán López publicó que había venido. ¿Dónde está Germán López? Hoy puse una foto así, pasé por la acera, estaba todo en paz y el pobre auto destrozado. Yo aproveché para declarar que la acera la vamos a transformar con este mensaje, porque eso es lo que está pasando. Pero ¿por qué pongo esa escena? Porque esa persona, por más que tenga cultura, auto de alta gama, buen pasar económico, mientras se presta a la violencia es una bestia. La palabra bestia en la Biblia tiene que ver con esto, con el que no ejerce la autoridad que Dios ha dado en la fe. Cuando hay verdadera fe, uno no se convierte en bestia, uno se manifiesta hijo. Dije que cuando hay verdadera fe, uno logra manifestarse hijo, venciendo el propósito de Satanás y sus huestes de que uno sea una bestia al servicio de las tinieblas. Les he dado autoridad de atar, de usar su autoridad para poner reglas a fin de que la serpiente no le siga metiendo veneno a su alma. Eres tan valioso como el prójimo que te atraviesa un auto sin querer o queriendo. Eres tan valioso como cualquier muchachito que en una esquina quiere pasarte un secador o un trapo en tu vidrio para pedirte un dinero. Porque cualquier ser humano tiene para Dios el mismo valor. Lo que está esperando Dios es lo que dijo la catequesis anterior, que le demos la palabra de reconciliación que Él nos ha dado. Les he dado autoridad de atar y de desatar. La palabra desatar en griego es luo. Significa invalidar, disolver, quebrar, destrozar, derretir, apagar, soltar, liberar de cautiverio, soltar de prisiones, soltar cadenas, dar libertad, permitir. El poder de desatar significa que nosotros podemos invalidarle el poder a Satanás, no permitiendo que él ponga sus reglas. Atar y desatar es prohibirle a Satanás sus reglas y nosotros poner en nuestra comunidad, llámese matrimonio, familia, comercio, iglesia, las reglas que están claramente establecidas en Éxodo 20 y se llaman Torah, que traducido a nuestro idioma es instrucción de eternidad. Cuando yo pongo esa instrucción en mi casa, no hay manera que el veneno de la serpiente esté escondido para que mis hijos no puedan caminar hacia algo mejor. Por eso en algún momento anuncié que no va a haber consideración con los padres que no quieran contar en qué andan sus hijos. Usted, papá, se congrega acá, pero nosotros a esta hora vemos que su hijo de 16, 17, 18, hacia abajo, 16, 15, 14, 13, no está a su lado. Yo no voy a creer que está viendo televisión. Obviamente, un sábado a esta hora se está preparando para andar en las andanzas que a usted Jesús le perdonó y de la cual Dios lo sacó. Por lo tanto, no sea hipócrita de venir con su esposa vestido de lo más bonito cuando tiene a sus hijos en condición de estar siendo envenenados con la droga, con la delincuencia, con la lascivia, la prostitución o lo que sea. Es necesario que haya padres aquí que pongan reglas. Reglas que tienen que ver con la Torá. Si no, no se llamen padre. Porque cualquiera de nuestras mascotas también saben poner semen dentro del interior de una hembra. Y ninguno de nosotros se animaría a decir que realmente el perro que hemos cruzado con la perra no sé de quién es padre de esos cachorros. Que usted use esa expresión es porque usted quiere describir una situación, pero la realidad es que en el alma del perro no hay conciencia de paternidad. Pero así también andan muchas personas como bestias. Engendran socialmente seres que son envenenados y después lloran al hijo rebelde en la cárcel o a la hija rebelde teniendo hijos sin padre que se hagan cargo. Pero van a iglesias. Pero como en las iglesias esto no se habla porque se pierde clientela, es mejor hablar cosas que a la gente le haga sentir bien. Mira, hermanos, yo estoy seguro que usted se está sintiendo bien con esta palabra si es que usted es un llamado.
Si usted es un enemigo de Dios, usted está aquí y va a salir tan negativo como entró, y hasta más negativo, porque esta luz que yo tengo y por la cual estoy hablando, a usted la está encegueciendo. Pero si usted es un escogido y ama la verdad, esto es lo que lo llevará a entender que su destino es de plenitud. No es sentirse bien usted, es saber que desde usted hay reglas para sus hijos y las generaciones que en usted se esconden para ser bendecidos. Usted está aplaudiendo algo maravilloso, uno es pleno, no cuando uno está bien individualmente, sino cuando en comunidad uno se proyecta a generaciones. Por eso yo quiero decirles que la bendición es el único objetivo divino. Sin embargo, hay gente que le gusta la maldición. Diga detrás de mí, bendición. Dígalo fuerte, bendición. Bendición. Es el único objetivo divino. El único objetivo divino. Bueno, yo veo que hoy está mejor usted que la que tiene micrófono. Vamos a decir juntos y lo vamos a leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Yahweh. O Yahvé, lo mismo. Pensamientos de paz y no de mal, para darles lo que esperan. Hay otra versión que dice pensamientos de absoluta prosperidad y nada de vergüenza, para darle el fin de los proyectos que trazan. Dios tiene como objetivo solo que alcances la bendición. El tema está en que depende de tu decisión que esto así sea. Yo quisiera que leyéramos lo que mismo Dios dice en Deuteronomio 11, 26 al 28. Por favor, si alguien tiene micrófono, léalo y lo escuchamos al Señor. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos que os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Se entendió lo que leyó la maestra? ¿Usted necesita que lo lean de nuevo? ¿De verdad? ¿Le vendría bien? Léalo de nuevo, por favor. He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyen los mandamientos que yo les prescribo hoy, y la maldición, si no oyen los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y si se apartan del camino que yo les prescribo hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. O sea que existen dioses ajenos en la tierra. Tenemos que entender que no todo lo que se llama Dios es el verdadero Dios. Porque como Dios es un título y no un nombre, tenemos que ser muy sabios y discernir que por medio de los dogmas todo el mundo está preparado para creer que mientras se diga Dios, eso es correcto, sin importar con qué nombre se lo invoca. Muchos de ustedes, los que siguen con sus dogmas en la cabeza, tienen ese falso paradigma. Si después de todos vamos al mismo Dios, que vos le llames Alá o que tú le digas Buda y que aquel le llame no sé cómo, eso a Dios no le importa, porque todos somos el collar que embellece a Dios. Primero, Dios no es maricón para usar collares. Segundo, no tiene cuello porque es espíritu. Tercero, si vas a seguir diciendo estupideces, es mejor que reacciones a que alguien te metió ese veneno. Eso es lo que quiere el señor argentino, compatriota nuestro que está allí en Roma. Para eso le pagaron los Illuminatis para estar allí. El alemán no daba resultado. Hace 4 días atrás hizo un reportaje a Ratzinger, el otro papa, porque si no lo saben hay 2 papas, Según la doctrina católica, hasta que un papa no muere no deja de ser papa. O sea, tenemos 2 papas, nos guste o no nos guste. Tenemos no, en el nombre de Jesús reprendo al diablo. Tienen 2 papas la cristiandad. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué a Ratzinger no? Primero porque estaba por saltar el noviazgo que tiene con su secretario. Si usted busca a Ratzinger, siempre va a haber un rubio, un hombre de unos 60 y tantos años, muy buen mozo. Trate de investigar quién es el secretario personal, perdón por remarcarlo, de Ratzinger. Pero cuando los Illuminatis se dieron cuenta que con este señor alemán no se lograba
que la cristiandad vaya a la única religión que se quiere lograr, porque nunca se va a lograr una sola economía si no existe primero una sola religión. Buscaron a alguien carismático y lo pintaron así, porque usted sabe que Bergoglio era de acá y nunca nos cuadró como nos cuadra, ni los actores lo visitaban. En esta semana todos los actores argentinos han ido, que si Politaki a pedirle perdón por lo que casi tira un avión, que esa actriz que estaba con un galancete de esos que andan, se casan hoy y mañana se divorcian, a pedirle un hijo. Pero antes ni los galancetes, ni los periodistas, ni los políticos iban a él. ¿Alguien se da cuenta que nos están vendiendo algo? ¿Y qué están vendiendo? Esa idea de, no importa con qué nombre, si es Dios, todos somos del mismo Dios. Yo soy del único y verdadero Dios, el que se revela aquí. El que me instruye para bien. El que tiene nombre y es Yahweh. Y que estando en carne se llamó en hebreo Yeshua. Yahweh es mi salvación. Si no se responde a ese nombre, lo demás a mí me es ajeno. Son dioses ajenos. Pero yo he decidido no tener ese paradigma. Yo decido defender el paradigma que defendió Abraham, Isaac y Jacob. El paradigma de una nación llamada Israel, que llevando 4000 años de historia en la tierra, sigue siendo una nación y no ha logrado ser extinguida. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a decidir? Porque aquí yo los pongo delante, hoy pongo delante de ustedes, los escucho, bendición y maldición. A ustedes les corresponde elegir. Más adelante el mismo Yahvé dice, yo les aconsejo que escojan la vida. Y la vida usted sabe que es para ser bendecida. Y para escoger la vida, la manera correcta es obedecer. La palabra oír que leía la maestra en realidad debe ser traducida escuchar. ¿Sabe la diferencia, no? Oír todos los que tenemos sano el sistema auditivo. Oír es la función propia del oído en sus 3 partes, externo, medio, interno. Capta sonido y permite que el cerebro al recepcionarlo puede interpretarlo a través de la función mental de la percepción. Pero escuchar es más que una función física y mental. Escuchar es poner toda mi esencia, mi espíritu, a disposición de lo que dentro de mí su escritura dice. Y la manera correcta para que la bendición aparezca y la maldición desaparezca, porque, atención, se puede revertir toda maldición. Dije que se puede revertir toda maldición. Amén. La manera correcta es, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Si alguien quiere creerlo, ya va con algo correcto. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu de Dios que prometió. Perdón, el Espíritu que Dios prometió. Ya aparezco Esther Píscore y Lelutier leyendo la carta. Lo leo bien. Para que las bendiciones vienen a través de Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. No es creer en Dios, es recibir el Espíritu de Dios. Pero para recibir el Espíritu de Dios hay que tomar una decisión. Por eso es imposible que un bebé sea bautizado en el nombre de Cristo y para Dios. Porque el bebé no puede decidir recibir al Espíritu Santo. Y aunque digan que después hay otros sacramentos que no están escritos acá, quiere decir que si no está escrito acá, nunca recibe al Espíritu Santo, que se llame comunión y confirmación, lo que venga después del bautismo. Yo sé que el católico que esté presente ya está molesto, pero si le preguntara cuáles son los sacramentos, no me lo sabe nombrar, porque hablo con todos los católicos y no saben para qué están. Señal de que te programaron a defender lo que ni siquiera sabes. Eso se llama ignorancia, pero Dios te está diciendo acá, te quiero en luz, no en tinieblas. Y estar en luz, para terminar, tiene que ver con este concepto, diga fuerte, imputación. Imputación. O sea, vos por vos y por tu cara bonita y por tus obras maravillosas y por la ayuda que le das a la gente y porque no le haces mal a nadie, no conseguís bendiciones, te lo aclaro, paradigmas que todos creen. Yo me llevo bien con todo el mundo, no hago mal a nadie, creo en Dios a mi manera, soy trabajador, soy honesto.
Sos honesto hasta que no te ofrecen $2 millones por matar a tu suegra. El 9 Reina dice, tráigamelo. 9 Reina dice, hay que ver, todo el mundo es heterosexual, somos todos heterosexuales hasta que nos dan $2 millones. Es que nadie por su cuenta puede hacer lo bueno y correcto. Para hacer lo bueno y correcto hay que estar programados desde un nacimiento con la instrucción de Dios que da a través de su espíritu dentro del hombre. Lo voy a explicar de nuevo. Nadie por su cuenta puede hacer las cosas bien. Porque para hacer las cosas bien, la programación neurolingüística de nuestra mente tiene que estar hecha desde un nacimiento, que desde ese momento empiece a escuchar la palabra del que es padre, porque toda programación la da un padre. Entonces esa programación me permite, con la instrucción de ese padre, que en este caso sería el eterno Dios, yo hacer las cosas correctamente. Esto es lo que fue la vida de Cristo. Dice Hebreos que Él fue tentado en todo, mas en todo salió siempre sin pecado. ¿Por qué? Porque Él sabía escuchar la voz del Padre. Quiere escuchar la voz del Padre, que lo que la religión le llama los 10 mandamientos, que es la Torá, la instrucción, pueda ser vivida, decidir vivirla con la fuerza del Espíritu Santo, porque nadie puede vivir los 10 mandamientos si el Espíritu Santo no mora dentro de él. Amén. Sin embargo, él decidió por voluntad propia cambiar de lugar. Él, que no había pecado, se hizo por nosotros pecado. Cuando dice aquí que es maldito el que muere en un madero, cita a la Torá. Dice, como tal cual la Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Permítame decirle dónde está, porque aquí ya terminamos. Deuteronomio 21, 22 al 23. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieran morir y lo cuelgan de un madero, no dejen que ese cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es el que está colgado allí, y no contaminarán tu tierra, la que Yahvé te da por heredad. ¿Dónde fue colgado Cristo? En un madero. En un madero. ¿Cuánto duró en el madero? Unas horas. ¿Cuánto duró? O sea, ¿cuántos días entonces? Menos de un día. Menos de un día. ¿Fue bajado antes que el día acabara? Sí. ¿Murió como maldito o no? Sí. ¿Estaba maldito o no? Sí. Terrible. Es el concepto de la imputación. Lo que nos correspondía a nosotros fue imputado a Cristo, y lo que le correspondía a Cristo, por Cristo, y gracias a esa actitud, nos ha sido imputado a nosotros. Otra forma de explicarlo. Él es el que tomó en sí la maldición que estaba sobre toda la raza humana, y nosotros tomamos en nosotros la bendición que Abraham había recibido por promesa de Dios. Ese es el concepto que yo necesito que revives si es que estás en Cristo. Ninguno de los que cree en Cristo sabe esto, porque nunca te lo dijeron. Te dijeron que tienes que creer en Cristo, pero a la vez te dijeron, tienes que portarte bien y hacer cosas buenas para irte al cielo. Mentira. Primero, que ningún ser humano fue diseñado para irse al cielo, sino para que Dios te envió a la tierra. Tu presencia en la tierra habla que tu misión es en la tierra, y en la tierra por siempre y para siempre. Así que estamos mal con eso de hacer cosas buenas y ser bueno para irse al cielo. Segundo, dice la Biblia que nadie puede hacer cosas buenas porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es imposible que haya alguien que haga todo lo bueno, pero también la Escritura revela que hubo alguien que sí lo logró. Y ese mismo alguien, Jesús, en Juan 14:12 dijo, lo que yo logré, ustedes también lo lograrán, porque yo voy al Padre. ¿Y cómo llegó al Padre? Primero tomando sobre él lo que merecía la humanidad, maldiciones. ¿Para qué? Para, siendo él, como dice Gálatas, maldición por nosotros, nosotros seamos justicia en Dios. Cristo Jesús tomó su justicia, la puso sobre la raza humana. Y por favor busquen esos pasajes. Y la injusticia de la raza humana, la justicia de la raza humana fue sobre él. La puso sobre sí mismo. Hubo un intercambio, esa es la imputación, un intercambio. Las maldiciones ya las pagó alguien. ¿Por qué sigues siendo blanco de maldiciones? Por favor, profetiza si lo tiene.
Ya sé que lo leyó la semana pasada, perdóneme, léalo de nuevo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿No dijimos que la justos? obediencia es la concesión o la condición para que haya bendiciones? La autoridad, ¿qué es lo que demanda? Muy bien. ¿Qué demanda la autoridad? Obediencia. ¿Tú quieres tener autoridad? Primero obedece. Les he dado autoridad. Ustedes pueden prohibirle al maligno actuar en sus vidas y tener injerencia en su matrimonio y familia, y aún en su economía, y aún en los lugares donde ustedes se mueven. Ustedes donde vayan pueden ser luz poniendo las reglas de vivir. Pero primero sujétense a las reglas del Padre. Por favor, la siguiente, para que la maestra pueda buscar el pasaje. Gracias. No, el siguiente, ese ítem, gracias. Pero aquí vemos algo maravilloso. La justicia de Dios ha sido puesta sobre nosotros. Ya Dios no te ve maldito, te ve digno de plenas bendiciones. Porque uno, en un solo día, se hizo maldición por nosotros. Pero ahí en 2 Corintios 5, 20 al 21, dice que Dios hizo a su propio Hijo pecado. Nadie asesinó a Jesús. Hoy veía una película que la recomiendo, El poder de la cruz. Tiene mucho que ver con esto. Habrá alguno que otro detalle, como algunos que son bien de discernir proféticamente, sí, pero hay un poco de idolatría a la cruz. No mire eso, mire el mensaje y es tremendo. Y sale esta idea, pero sale un momento, un ladrón que se convierte, dice, estuve leyendo la Biblia y estuve leyendo el momento en que asesinaron a Jesús. Quiero aclarar algo, a Jesús no lo asesinó nadie. El propio Jesús dice que él mismo da su vida. El propio Jesús una y otra vez le va a decir a los discípulos que el Hijo de Dios entrega su vida. Voluntariamente se ofreció, nadie lo asesinó. Pero lo bueno de esto es que algo pasó, por favor maestra, con voz de autoridad. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo bueno para terminar nuestra catequesis de hoy. Estás en esta tierra, si estás en Cristo, para que lo que ya está sobre todas las naciones, tú lo hagas descender y lo materialices en cada lugar de la nación donde tú caminas. Amén. Si hay algo maravilloso que algunos ya lo vieron en la fanpage, es que yo pedí oración por México. Yo transmití un programa, yo estoy transmitiendo, he empezado a transmitir programas desde Twitter, así que si cada tanto, si usted tiene cuenta Twitter, esté atento cuando yo digo que voy a hacer una transmisión, porque usted ahí en 10 minutos puede ver alguna enseñanza. Y le di una palabra a los mexicanos, le di una palabra. Esa palabra tenía que ver con que no se asustaran, porque habían salido una serie de, entre comillas, siervos de Dios, a decir que vienen los juicios de Dios, que eso era de Leviatán, que era Satanás, que eran los pastores que andaban maldiciendo, un montón de cosas que no nos vienen a nosotros al caso. Pero yo dije, esto es una tormenta controlada por el Eterno. El que movió su voz y le dijo al viento, calla, es el que estaba controlando esa tormenta. Hablé de Yeshua, le dije que confiaran, que íbamos a ver que esto solo era para llamarle la atención a un México que usted sabe, está esperando el año que viene, con nuestro compatriota que está en Roma, volver a encender la actividad de la serpiente a través de la diosa serpiente de los aztecas, que un día le cambiaron de nombre, porque era largo en los aztecas, y le pusieron el nombre de Guadalupe. Entonces yo le dije que era una tormenta de Dios, y que íbamos a ver al terminar la misma, que Dios estaba en control. Hermanos, nadie entiende cómo solo ha habido un solo muerto, cuando tendríamos que estar hablando de quizás no solo decenas, sino dicen algunos de cientos de muertos y desaparecidos. Pero yo sí lo entiendo. Los que somos santos de verdad y nos metemos a interceder por las naciones, no importa dónde estemos, nos unimos y Dios se hace cargo de que lo que está en los cielos de los cielos baje y controle estos cielos. Y podemos ver lo que vimos con esta tormenta de huracán llamado Patricia,
que Dios está avisando a América que todavía hay tiempo para volvernos a Él. A Él no como creemos desde los dogmas, sino como se revela desde esto, desde su justicia. Él ya entregó un mediador entre Dios y los hombres. Dice Hechos 4:12 que hay un solo mediador. Estoy leyendo literalmente, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre. Amén. No existe otro hombre, cuando digo hombre, otro ser humano, entre Dios y los hombres. Y si usted no lo sabía, María es un ser humano. El nombre correcto es Miriam. La verdadera Miriam, la madre de mi Mesías, está entre los espíritus que esperan ser resucitados. No está en ningún lado intercesor. De ahí en más ningún apóstol está intercediendo, ningún padre de iglesia, ningún santo canonizado por Roma, porque Roma, según Apocalipsis 17, no tiene poder en esta tierra para determinar lo que pasa en los cielos. Las llaves que se le entregó a Pedro, no es a Pedro y de Pedro a los papas, es en Pedro a todo aquel que cree esto, que Dios en su justicia nos ha hecho justicia por una palabra pero maravillosa. Primero su Hijo se decidió, se ofreció para que el Padre lo convirtiera en pecado. Y aunque veo este silencio, le agradezco este silencio, porque mi llamado es a eso, a hacer 6 días de luz. No solo porque mañana va Dios a dominar las urnas, Dios va a dominar las urnas. Porque los líderes que suben a gobernar naciones son los premios que Dios da a las naciones según son. Vaya a mi página, a la página del ministerio, MCMS Page, MCMS Web, que es la fanpage nuestra, ¿verdad? Y va a haber un video de algo que se está haciendo moda y se está importando a otras naciones, y también nació acá. ¿No dijo Jesús que una de las señales de los últimos tiempos era que iban a tomar las bodas para cualquier cosa? Estarán dándose en casamientos, unos por acá, otros por allá. ¿Y esa era qué era? Las bodas eran para cualquier cosa. Hoy la gente puede hacer fiestas de bodas sin el compromiso de casarse. Por el solo hecho de que es chic, es de onda, es top, preparar y organizar fiestas de boda porque son más divertidas que las fiestas de discotecas. No digo boliche aquí en nuestro idioma, pero el contexto latinoamericano usa esa otra expresión, discoteca. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra nación? Mañana quédese tranquilo, quien gane, y si se va a balotaje, quédese tranquilo. Dios lo está entregando para que esté en el lugar. No se preste a los que se quejen, no se preste a las habladurías, no se meta a hablar de lo que no nos corresponde. Usted hable de reino, y si habla de reino, habla de luz. En esta semana, nuestro país, que le gusta innovar con fiestas, y que es un país cada vez más hedonista. ¿Qué es el hedonismo? El buscar el placer por el placer, no importa. Por eso es que tantos mueren el fin de semana a causa de la borrachera. Ya no se sabe qué hacer para que la gente no tome, pero la gente toma porque no existe concepto de fiesta o celebración si no hay borrachera. En verdad la gente, el propósito de una celebración le importa poco y nada. Lo que quiere es emborracharse. Y en esta semana, entre tantas fiestas que se importan también, porque así como queremos exportar esta porquería de hacer bodas ficticias para que nadie se case, en esta semana también vamos a atravesar una nación que cada vez más está creyendo que es sano celebrar Halloween. Por eso me gustaría que por favor hoy, y espero que sea un precio considerable, porque lo que me interesa es que todos lo tengan. No sé si quienes ponen el precio han considerado esto. Por favor, a mí me interesa que todas las familias tengan esto. ¿Sí? Esto no es para ganancia. La ganancia la tenemos en Dios. Así que necesito que confirmen y controlen a ustedes dos que el precio sea considerable. Es simplemente para poder empezar a soltar más. Queremos poner gráficas con lemas allá afuera, carteles. Si estos inútiles de acá nos han invadido con un cartel comercial, ¿por qué nosotros nos invadimos la ruta con lemas a favor de la familia? Esto dice alto: no festejamos Halloween, solo se detienen las tinieblas manifestando luz. En mi casa celebramos la vida.
Está y hay un banner más pequeño por si usted quiere poner en sus ventanas o entregar a sus parientes y sumarlo a esta campaña de luz. Pero luz tiene que ver con actitud mental. Anímese a romper los dogmas. No hay nada mejor que desaprender para empezar a aprender. Por lo tanto, anímese a nacer de nuevo. Porque no dije que es por nacimiento donde uno, escuchando la instrucción de un padre, puede hacer las cosas bien. ¿No lo dije en algún momento de la catequesis? Pregunto, ¿lo dije o no lo dije? Solo por nacimiento, a través de escuchar la palabra de un padre por varios años, uno logra hacer las cosas bien. Usted ya nació una vez. Y no me diga que hizo las cosas bien. Que algunas cosas, comparada con otras, le hayan resultado más agradables y ustedes crean que son las que están bien, otro tema. Para hacer las cosas bien hace falta una verdadera paternidad. Y hablo de la paternidad del eterno Dios. Él no es tu padre porque naciste humano. Naciste humano es tu Dios porque te creó. Pero está esperando que te decidas nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tenés que desprogramarte de todos tus dogmas. ¿Los defendiste para qué? Si en tu sinceridad, ahora que estás frente a la verdad, sabes que hay muchas cosas que no salieron bien. Hay heridas que aún no cierran de tu infancia, de tu juventud. Hay falsas creencias que vos dijiste, ¿para qué? Si en el momento que deberían haberte servido para salir de un problema, son las que más te hicieron dudar del verdadero y eterno Dios. Pero para nacer de nuevo hay que ver eso. No un débil en una cruz. Al Todopoderoso, ofreciéndose para que vos vivas en luz. Yo te invito a que hoy tomes una decisión. Esto no es a los que están por primera vez, esto es a todos, esto es a cualquier ser humano que esté aquí. Usted dirá, pero yo soy pastor. Si en su vida no hay nada de fruto de luz, su pastorado es un engaño, su diaconado es un engaño. Sus años de estar en monte de santidad es un engaño. Sus años de haber transicionado a Monte Santo es otro engaño. Que usted es profeta o profetiza o la esposa del apóstol o el apóstol mismo, pero no da luz, nos estamos engañando. Porque es el nuevo nacimiento lo que permite no hacer las cosas mal. Planteo 6 días donde vos podés prohibir y permitir. Prohibir reglas que son las que están afuera. Prohibirlas dentro de tu casa. Prohibir pensamientos que se transmiten desde afuera en la forma de hablar, al quejarse, al criticar, al juzgar, al chismear. Es una buena semana para que haya luz. Dije que es una buena semana para que haya luz. Porque hay grandes cosas que van a pasar en este lugar. Amén. ¿Quién las quiere? ¿Quién quiere el nuevo nacimiento? No se ponga de pie, sentado. Que tu casa celebre la vida, pero para que la celebre que vos seas alguien que lleva vida a tu casa. Comenzamos a darle gracias por la palabra silencio, con la misma reverencia con que entramos. Te vas a ir de aquí con la misma reverencia que te va a durar 6 días. Un respeto a la luz en tu mente y en tu corazón. Esa luz se llama Jesús. Con ojos cerrados empecé a hablar con Él, solo con Él. Si necesitas nacer de nuevo, pedile nuevo nacimiento. Y estoy hablando aún de diáconos, pastores, profetas. Estoy hablando a todos. Porque aquí hay gente que se engaña con los títulos, con los años. Necesitas luz. Halloween no es lo más peligroso. Lo más peligroso es que Halloween es una fiesta que celebra lo que quizás por años y por tiempo pasa en tu casa, en tu vida. Les suplico que hablen con Él. Cierren sus labios, los que están haciendo silencio. Usted sabe que a mí me molesta esos ruidos tan extraños. A uno de mis hijos lo estoy entrenando, que aprenda a orar así. Y que podamos en esta hora tomar una decisión.
Nuestra decisión es de gloria. Y si decidís la muerte, yo sé que el Shabbat que viene no vas a estar aquí, así que te respetamos, que te vaya muy bien. Ya no hay excusas de que se te habló lo que es la verdad. Y no me creo dueño de la verdad, al contrario. Aprendí a ser esclavo de la verdad. Los que se creen dueños de la verdad nunca quieren ser instruidos por Dios. Los esclavos de la verdad siempre dicen, solo sé que no sé nada. Señor, solo sé que no sé nada. Solo sé que cuando más creo saber, tú me demuestras que debo desaprender. Solo sé que hoy, una vez más, tu luz quiere proponer vidas rodeadas de 1000 auroras. Ya no habrá ninguna mentalidad de los que están acá en tinieblas. Ya no hay excusa de ser ignorante. Hoy están frente al camino de la bendición y la maldición. Yo y mi casa escojo la bendición. Así que te invito a que si lo has escogido, simplemente vayas por vos. Todavía no lo hagan poniéndose de pie. No se ponga de pie el que no ha escogido esto. Como estuvo sentado antes, se mantiene sentado. Usted escoge la vida, se pone de pie. Usted no escoge la vida, que es estar sujeto a la instrucción del Padre. Se queda sentado. Acá no es como en las iglesias donde hay que hacer todo igual.